Bueno, buenas tardes y bienvenidos al canal de Contabilidad con Fabián. Am, es la segunda vez que grabo este video. Trata sobre la ecuación contable de la partida doble. Es un video de contabilidad básica, empezando el curso. Hay otros videos en el canal que son complejos y demás. Bueno, también a veces hay que tratar el tema de las bases y demás. Igual, esto es para estudiantes que comienzan en su carrera. Vamos a hablar sobre un poquito de la historia. Vamos a ver, hay dos conceptos que vamos a estudiar. Uno es la ecuación contable y el otro es la partida doble o la doble partida. Ambos son conceptos fundamentales de la contabilidad. No se puede entender la contabilidad sin ellos. Ambos tienen origen en, en el siglo XV. Inicialmente, la doble partida la propuso en un libro, El arte del comercio, Benedetto Cotrugli. Y ese es un nombre importante, aunque pocas veces se le da relevancia en el mundo de la contabilidad. Benedetto Cotrugli. Sin embargo, aunque él lo hizo a inicios del siglo XV, la contabilidad reconoce como el padre de la ciencia a Luca Pacioli. Luca Pacioli, en otro libro llamado Resumen de la aritmética, geometría, la proporcionalidad y la eh, racionalidad, entiendo. Luca Pacioli era un matemático y en su libro de matemática, donde estaba tocando temas de geometría y aritmética, terminó desarrollando algo que conocemos hoy como la ecuación contable, que vamos a ver a continuación. Ahora, como Pacioli era matemático, notense que estamos hablando de ecuación, un concepto matemático. Y bueno, a raíz de esto, y muy posiblemente por algún tema xenófobo, a Luca Pacioli, que era italiano, se le conoce como el padre de la contabilidad, y a Benedetto Cotrugli, que era más yugoslavo, pues no. Listo. La ecuación contable es esta. Activos, ¿ok? Es igual a pasivos más patrimonio. Se supone que para este momento el estudiante ya debería saber qué son activos, qué son pasivos y qué es patrimonio. Rápidamente, lo que siempre se dice, activos es lo que tiene la empresa y nos va a ayudar a generar flujos de efectivo, beneficios económicos a futuro. Los pasivos son las deudas. Ahora, si a lo que yo tengo le quito lo que debo, me va a quedar mi solidez, lo que realmente es de la empresa, lo que realmente representaría en términos contables el valor de lo que corresponde a los dueños. ¿Sí? Si yo soy el dueño de la empresa y quiero saber cuánto vale, al menos en términos contables, tengo que agarrar los activos y quitarle los pasivos. Y ya con eso tendríamos que es el patrimonio. Aquí un ejemplito sencillo, vamos a ver. Tenemos que hay una entidad que tiene activos totales por 100.000 y un nivel de pasivos, es decir, deudas, por 60.000. ¿Cuánto es el patrimonio de la entidad? Ok, aplicando la ecuación, podemos sustituir los activos, podemos sustituir los pasivos, aquí, activos 100, pasivos 60, y desarrollar la ecuación. Recordando, matemática básica, si hay 60.000 del lado derecho de la ecuación y queremos aislar, dejar solita la variable patrimonio, tenemos que pasar a restar los 60.000 y resultará que el patrimonio estaría representado por un valor de 40.000. ¿Ok? Aquí importante, hay 40.000 dólares. ¿Ok? Porque la contabilidad se expresa en términos monetarios. No podemos dejar el 40.000 solito. Algo importante, siempre términos monetarios. Otro ejemplo, un poquito más complejo, nos dice que si se sabe que los pasivos de una entidad ascienden a 35.000 y el patrimonio se entiende que es por 20.000, por otra parte, se sabe que los activos de la entidad están compuestos por efectivo, cuentas por cobrar, inventario y activos fijos. Se sabe que el valor del efectivo son 3.000, se sabe que las cuentas por cobrar son 10.000 y se sabe que el inventario es por 12.000. Entonces, ¿cuánto valen los activos fijos? Es un problema matemático sencillo. Yo tengo que saber, por ejemplo, de los datos que tengo acá, tengo que el pasivo es 35 y patrimonio 20. Sustituyo en la ecuación, pasivo es 35, patrimonio 20. Resultará que los activos valen 55. Eso está sencillo.
Al mismo tiempo, yo sé que los activos están conformados por estos amigos: efectivo, cuentas por cobrar, inventario y activos fijos. Yo sé que el efectivo vale 3.000, que las cuentas por cobrar valen 10.000 y que el inventario vale 12.000. Y la incógnita es el activo fijo. Si yo hago la suma, 3.000 más 10.000 más 12.000 da 25.000 más una variable X por descubrir. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya yo sabía que los activos valen 55. Entonces yo puedo decir, los 55 es igual a esto que tengo acá, 25.000 más X. Y simplemente resuelvo la ecuación y resultará que el activo fijo vale $30.000. Igual recordemos el signo de la moneda, porque la contabilidad se expresa en términos monetarios. Ejercicio 3. Aquí nos lo dan en forma tabular, casi que lo mismo. Considere el siguiente listado de cuentas con sus respectivos importes en dólares. Tengo efectivo 100, cuentas por pagar 250, utilidades retenidas 150, documentos por pagar 300, cuentas por cobrar 100, inventario 250, propia planta de equipo 500. Entonces la pregunta es cuánto vale el capital. Para resolver este tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es clasificar las cuentas y saber cuáles son activos, cuáles son pasivos y cuáles son de patrimonio. Y luego ir haciendo la suma de cuáles son activos, cuáles son pasivos y cuáles son patrimonio. Y finalmente resolver la ecuación al final. Vamos a ver cómo se resuelve. Lo que nos están solicitando es que cuántos son los activos, cuántos son los pasivos, cuánto es el patrimonio y cuánto es el capital. Y vamos a hacerlo en ese orden. Como les decía, lo primero es hacer una clasificación. Sabemos que el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario y la propiedad planta de equipo son activos, que están identificados con verde. Por otra parte, sabemos que las cuentas por pagar y los documentos por pagar son pasivos, son deudas, son cosas que están por pagar. Finalmente, sabemos, o deberíamos ir conociendo, que las utilidades retenidas y el capital son parte del patrimonio. Entonces resolvemos, podemos sacar cuántos son los activos, 950, cuántos son los pasivos, $550. Finalmente podemos sacar cuánto es el capital, pero si yo, por ejemplo, filtro y solo me dejo esta línea, 150, y esta línea, me va a decir 150 más X, no voy a saber cuánto es el capital todavía. Entonces, para eso mejor, en el paso C, vamos a aplicar la ecuación contable. Ya sabemos que los activos valen 950, que lo tenemos de acá, check. Ya sabemos que los pasivos son 550, check. Y resolvemos la ecuación. El patrimonio serían $400, términos monetarios. Y finalmente, si yo sé que 150 más X es igual a 400, resultará que el capital asciende a $250. ¿Ok? Muy bien. Sencillo hasta ahorita. Espero que vayamos entendiendo. Cualquier consulta, tienen dos opciones. Pueden escribir en los comentarios abajo o pueden retorcer el video, poner pausa, intentar ustedes hacer el ejercicio, contrastar las respuestas. Recuerden que esto no es una clase en vivo. Tiene la desventaja de que no me pueden preguntar en tiempo real, pero tiene la ventaja de que pueden retroceder y retomar la explicación. Ok, hasta ahorita habíamos hablado de la ecuación contable. Voy a hacer aquí una pausa. La ecuación contable, recordemos que era activos es igual a pasivos más patrimonio. Pero hemos visto que no solo existen activos, pasivos y patrimonio, también existen gastos e ingresos, cuentas de gastos y cuentas de ingresos. Entonces, ¿por qué ellos no están en la ecuación contable? Para responder a eso, vamos a hablar sobre la ecuación contable extendida. ¿Ok? Lo primero es recordarnos o ampliar un poquito en genérico. Vamos a ampliar qué existe en el patrimonio. En el patrimonio existe el capital social, que básicamente es el representativo de las acciones de la empresa al valor nominal. La empresa tiene 100 acciones con un valor de 500, tendrá un capital de 50.000. Pero puede ser que los socios dieron más de 50.000. Puede ser que los socios aportaron 20.000 más y en realidad el aporte total es de 70.000. Pero aquí voy a seguir teniendo los mismos 50.000 y el adicional lo vamos a llamar como aportes extraordinarios.
Aquí van hasta las primas y los descuentos para los que conocen un poquito más. Cuando se paga de más o cuando se paga de menos. Esto puede sumar o puede restar. ¿Ok? Por otra parte, vamos a tener el concepto de utilidades retenidas. Para esto vamos a explicar un poquito fuera de la ecuación contable y vamos a imaginarnos una línea de tiempo. En este punto, hace 49 años atrás, en el pasado, póngale en 1960, una vaina así, 70, 80, cuando sea, en el pasado, se funda la empresa. La empresa ha tenido muchos cierres, muchos periodos. Y durante todos estos periodos ha tenido ganancias y ha tenido pérdidas. Las flechitas hacia arriba son ganancias. Hacia arriba son ganancias. En algún momento pudo haber tenido una pérdida. En algún momento la flechita puede ser pequeña. No importa. Lo importante es entender que la empresa tiene historia. La empresa ha tenido resultados de su desempeño a lo largo de la historia. Y esto lo podríamos graficar en una línea de tiempo hasta el año 49 años. ¿Ok? Y esto sería cash. Estos serían los valores de la utilidad. Puede ser que el primer año tuvo una buena utilidad. Luego creció, bajó, creció, bajó. Ahora, aquí estoy graficando el acumulado. Estoy graficando no solo la flecha, sino que es que esta flecha, el resultado del año 1, se suma o se resta con el resultado del año 2. Y el resultado del año 3 también se suma y va dando un acumulado. Imagínense que esto es una sombra bajo la gráfica. ¿Ok? Ese resultado acumulado, hay dos cosas que pueden pasar y ya lo vamos a ver. Puede ser que la empresa se lo deja para fortalecerse, para comprar más activos, para pagar deudas, para tener una mejor posición financiera en su estructura y demás. O puede ser que la utiliza para pagar dividendos. Ahorita vamos a ver el tema de los dividendos. Por ahorita, lo que nos interesa es entender que en este punto, en el año actual, 49 años después de que se fundó la empresa, hay un acumulado. Hay un acumulado de utilidades. ¿Ok? A ese acumulado de utilidades lo conocemos como utilidades retenidas. Es el acumulado de todos los rendimientos que he tenido en la historia desde el inicio y fundación de la empresa hasta el día de hoy. Finalmente, hay un pequeño componente de las utilidades acumuladas que normalmente lo reclasificamos a reservas. Muchas veces son temas legales y demás que nos pide la ley que guardemos un poquito de patrimonio por aquello de las cosas, para darle solidez a la empresa, para darle garantía al comercio, para darle garantía al mercado. Está bien. La palabra reservas son reservas de utilidades. No dejan de ser utilidades que se ganaron en algún momento, pero que las vamos guardando. ¿Por qué? Porque típicamente hay requisitos legales. Pero no nos compliquemos con las reservas. Las reservas son un porcentaje típicamente que se calcula de las utilidades. Listos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por practicidad, si ustedes se ponen a ver, los aportes extraordinarios son una especie de parte del capital. Y las reservas ya dijimos que son parte de las utilidades retenidas. Entonces no nos vamos a complicar con esos amigos y vamos a asumir que solo tenemos capital social y utilidades retenidas. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Yo podría agarrar la ecuación original que era esta, que era activos es igual a pasivos más patrimonio, y desglosarla un poquito más. Porque si sabemos que el patrimonio es igual al capital más a las utilidades retenidas, podemos decir que entonces los activos es igual a los pasivos más el capital social más las utilidades retenidas. Y mantenemos la igualdad, que es lo importante. Recuerden que estamos hablando de una ecuación. Cuando hablamos de una ecuación hay que mantener la igualdad. ¿Ok? Espero que hasta aquí esté claro. Ese es un punto de quiebre importante en la explicación que vamos a tener. ¿Por qué el patrimonio lo armamos en dos barritas? Capital social y utilidades
del periodo actual. Vamos a continuar en el mismo tema, pero ampliando un poco el concepto. Así que si a este momento hay alguna duda, escríbanlo en los comentarios o retroceda el video y retome la explicación. Vamos a hablar más de las utilidades retenidas. Hemos hablado que es el acumulado del resultado que ha existido en la historia de la empresa. Sin embargo, lo vamos a ir dividiendo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a dividir? Vamos a entender que la empresa tiene dos periodos históricos. Tiene un periodo donde ha trabajado durante toda la vida antes de que empezara el periodo actual. O sea, el año en que estamos reportando en la contabilidad lo vamos a separar del resto de la historia. Este último año lo vamos a tratar por separado. Y vamos a decir que todo este periodo que le antecedió, que puede ser un año, pueden ser 2 meses, pueden ser 200 años, hay empresas que tienen 400 años, no importa cuántos años sean, todo eso que está para atrás lo vamos a llamar utilidades no distribuidas de periodos anteriores. ¿Y por qué son utilidades no distribuidas? Ya lo vamos a ver. Y a la utilidad del periodo actual le vamos a llamar utilidades del periodo actual. Me voy a centrar aquí ligeramente en por qué este nombre, por qué utilidades no distribuidas de periodos anteriores. Y es muy simple. Las empresas, como les decía, pagan dividendos. ¿Ok? Entonces, el concepto no distribución significa que estos son utilidades que se ganaron, o sea, utilidades ganadas, que no se distribuyeron como dividendos. Aquí la gran pregunta es, Fabián, ¿y qué es un dividendo? Muy simple. El dividendo es lo que los socios reciben de las ganancias de la empresa. El socio, el fundador de la empresa, el capitalista que pone la plata para empezar a funcionar, obtiene dos beneficios de la empresa. Obtiene uno, ser el dueño de la empresa, tener un activo que tiene valor en el mercado porque es un activo productivo. Las empresas se pueden vender. Si yo soy el dueño de una empresa que vende automóviles y llega a una concesionaria más grande y me la quiere comprar, yo se la puedo vender. ¿Por qué? Porque es un activo mío. Mis acciones en esa empresa son un activo que me dan cierto poder y control sobre esa empresa. Pero al mismo tiempo hay otro beneficio que yo obtengo de la empresa, y es que la empresa todos los años, de las utilidades que obtiene, me va a dar un cachito, y ese cachito lo conocemos como dividendos. Los dividendos es la repartición de las utilidades que tiene la empresa. Entonces, las no distribuidas significa que son las utilidades que históricamente ya me he ganado, menos los dividendos que he repartido. ¿Ok? Pero para simplicidad del ejercicio, nos vamos a quedar únicamente con las utilidades, ¿ok?, del periodo. Aquí lo estamos aprendiendo un poquito. Esto es lo mismo que ya vimos. Patrimonio es igual a capital social más utilidades retenidas. Recuerden que quitamos las reservas y los extraordinarios. Patrimonio, entonces va a ser igual que el capital social más las utilidades del periodo y las utilidades no distribuidas. Es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Esto. Y es lo que estamos colocando acá. Entonces patrimonio es igual a capital más utilidad del periodo actual, vea que aquí dice actual, más lo no distribuido a inicio del periodo menos los dividendos declarados en el periodo. ¿Por qué? El concepto no distribuido es un concepto que depende del momento en que lo midamos. Puede ser que hoy no se ha distribuido nada y mañana se distribuye todo. Entonces aquí la única diferencia que hacemos es que ponemos esto no distribuido antes del periodo. Honestamente no es tan importante para el resto de la explicación. Pero bueno, si lo lograron captar, excelente. ¿Qué es lo que pasa? Por simplicidad, estos amigos no me sirven de mucho. Yo sé que son parte de las utilidades no distribuidas. Así que por ahorita, por simplicidad, me voy a quedar con esta parte. Patrimonio es igual a capital social más la utilidad del periodo actual. Voy a asumir, esto siempre va a ser cierto para las empresas que están en su primer año de operación. Cuando ya tienen varios años de operación va a tener utilidades no distribuidas. Pero por ahorita, por simplicidad, nos vamos a entender de que
se ha distribuido todo y solo me queda la utilidad del periodo actual. Ok, entonces teníamos que activos es igual a pasivos más patrimonio. Activos a su vez es igual a pasivos más capital social más la utilidad del periodo actual. Ya aquí no dice utilidad retenida, ahora dice utilidad del periodo actual. Porque estamos simplificando y vamos a olvidarnos de las utilidades del periodo anterior, que igual podrían estar acá, pero no las vamos a poner. Y finalmente, para nuestro objetivo, sabemos que la utilidad del periodo actual es igual a ingresos menos gastos. ¿Ok? Porque la utilidad del periodo actual me refleja mi desempeño en un periodo, en el periodo actual. Que ese desempeño lo mido a través de lo que yo genero, mis ingresos, menos lo que me cuesta generar esos ingresos, que son los gastos. Y finalmente, puedo abrir mal la ecuación, que originalmente era activos es igual a pasivos más patrimonio. Luego paso a ser activos es igual a pasivos más capital social y utilidades de periodos anteriores. Ven donde aquí las metí, por si alguien se quejaba. Más utilidad del periodo actual. Y voy a entender que ahora activos es igual a pasivos más capital y utilidades de periodos anteriores más ingresos menos gastos, porque la utilidad del periodo actual se compone como ingresos menos gastos. Y así tenemos una ecuación contable extendida donde tenemos la participación de todas las cuentas, de activos, de pasivos, de cuentas de patrimonio, de ingresos y de gastos. Ustedes se ponen a ver, las cuentas de ingresos y gastos son cuentas de patrimonio, solo que en la presentación del desempeño del año en específico les hacemos un estado de resultados separado, un estado de resultado integral. Pero a la hora de presentar la solidez financiera de la empresa lo presentamos todo resumido en el patrimonio. Muy bien, igual, momento crítico, hacer pausa. Espero que lo hayan comprendido y si no, preguntas en los comentarios o pueden retroceder el video, ir haciendo ustedes mismos sus ecuaciones y ver que llegamos a esta misma conclusión. Aquí vamos a cambiar un poco de tema porque ya entendimos que la ecuación contable, todo lo que hemos visto hasta ahorita es ecuación contable. Yo esta la llamo extendida, no tiene nombre oficial ni comúnmente conocido. Yo lo llamo ecuación contable extendida. Pero hoy dijimos que vamos a estudiar dos temas: la ecuación contable y la doble partida. Vamos a ver qué es esto de la doble partida o de la partida doble. Para eso tenemos que recordar la definición de contabilidad. Y recordemos que la que estudiamos, que hay un video en el canal, dice que la contabilidad es la técnica de recolectar, clasificar, registrar, resumir y comunicar la información y bla 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 en términos monetarios, cualitativo y cuantitativo para la toma de decisiones. Pero aquí me interesa esta palabra, registrar. La contabilidad se basa en registros contables. Y el cómo hacemos los registros contables es la partida doble. Este es el método con el cual hacemos registros. Es un método que se basa en la ecuación contable. ¿Por qué se basa en la ecuación contable? Porque va a mantener una igualdad, un concepto de igualdad en una ecuación. Es decir, hay un lado a la derecha y hay un lado a la izquierda que tienen que ser iguales, tienen que hacer balance, son equivalentes, es una ecuación. ¿Ok? Y esto significa que es un método que utilizamos para mantener la igualdad entre activos respecto a pasivos y patrimonio. Y para eso lo vamos a estudiar. Pero para estudiarlo, primero vamos a hacer un ejercicio un poquito más conceptual. Espero que lo veamos a detalle, que lo entendamos. Recordemos, estamos hablando de ecuaciones. Las ecuaciones tienen que cuadrar del lado izquierdo y del lado derecho por igual. Vamos a imaginarnos, supuesto número 1, una empresa, una entidad dedicada a prestar servicios legales. Tiene $100,000 de activos. Hay 45,000 de pasivos. Hay 30,000 de capital social. Hay 35,000 de ingresos. Y hay 10,000 de gastos. Ven que aquí descompuse el patrimonio entre más líneas. ¿Ok? Hay un supuesto número 2 que nos dice que
hay una transacción donde se presta un servicio. Ok, vamos a prestar un servicio por 8,000. Y lo vamos a recuperar de contado. Es decir, me van a dar el efectivo de una vez. Voy a recibir en bancos o en cash. Monedas, billetes y monedas. De una vez me van a dar los $8,000. ¿Qué es lo que pasa? Del supuesto 1 podemos ver que se cumple la ecuación contable y que se mantiene la igualdad, porque los activos que valen 100,000 es igual a la suma de pasivos, capital social, ingresos y restar gastos. 45, 30, 35, 110 menos 10, 100,000. Entonces la ecuación, check, cumplimos la ecuación contable. Del supuesto 2, lo que vamos a entender es lo siguiente. Dice que vamos a tener, vamos a ver, como me va a llegar dinero, billetes y monedas, yo voy a tener un incremento en los activos de la entidad, ¿cierto? Tengo ahora 8,000 más de activos. En vez de tener 100,000, vamos a tener 108,000 activos. Pero si yo solo registro los 8,000 en los activos, como lo estamos haciendo en este ejemplo que está chueco, perdemos la igualdad. Vean que la igualdad no se pierde. De un lado quedan 100,000 y del otro lado quedan los 108. Eso significa que para mantener la igualdad yo no puedo hacer una única entrada, no puedo registrar una única cuenta en la contabilidad. Necesito hacer otra entrada que puede ser sumar aquí 8,000 o puede ser una resta de 8,000 en el lado izquierdo. Pero tengo que hacer como mínimo 2 registros. Si no hago 2 registros, no puedo mantener la igualdad. Por eso, en este momento le voy a preguntar a usted, estudiante de contabilidad, que ya conoce las cuentas contables, ¿qué otra cuenta deberíamos de estar afectando? Sí, hay un incremento en los activos, pero cuando los activos crecen, también crece el patrimonio, ¿no? ¿Y qué cuenta o qué tipo de cuenta es aquella que implica un incremento patrimonial a partir de las actividades y el desempeño para el cual está concebida la entidad? Pueden poner pausa para pensar. Pero sí, la respuesta es ingresos. El hecho de que yo me dedico a dar servicios legales y me gané 8,000 por dar servicios legales. Entonces, a los 35,000 que teníamos de ingreso, hay que sumarle 8,000 que se van a transformar en 43,000 y mantenemos la ecuación contable. Ahora tenemos 108 de un lado y 108 del otro lado, manteniendo la igualdad. Así que todos felices. Muy bien. Ok, espero que hasta ahorita vayamos entendiendo. Este es un ejemplo un poco conceptual, un poco repasar las definiciones. Hay mecanismos, cada contador no se pone a pensar tan profundamente y cada vez que hace un asiento. Para ello, vamos a retomar un poco la ecuación extendida, ¿verdad? La que tiene activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces, una pregunta si por curiosidad, si le gustan las matemáticas. ¿A usted no le resulta extraño que la cuenta gastos es la única que tiene un negativo? Activos aquí está sumando, pasivos está sumando, capital social está sumando, ingresos está sumando. ¿Por qué gastos es la única que resta? Ahora, y si recordamos matemática básica, lo que resta de un lado pasa del otro lado a sumar. ¿No sería más lógico mandar los gastos a la izquierda? Y eso es lo que vamos a proponer. Vamos a colocar nuestros gastos sumando del lado izquierdo de la ecuación. Y así tenemos todos nuestros elementos sumando. Y para eso vamos a hablar un poco de la T contable. ¿Qué es la T contable? La T contable básicamente es agarrar y dibujar aquí una T en el medio. Y al lado izquierdo de la ecuación le vamos a llamar debe. Y al lado derecho de la ecuación le vamos a llamar haber. Ya lo vamos a ver a detalle. Pero básicamente es eso. Es agarrar. Vamos a incluso dibujarlo con un color más fuerte. Es agarrar. Ahí no lo logré. La ecuación y hacer una T. Dividirla en dos. Y es lo que dice acá. Al lado izquierdo de la ecuación le vamos a llamar debe y al derecho le vamos a llamar haber.
Y, como ya lo vimos, los activos y los gastos suman al debe. Porque recuerden que ellos estaban aquí, del lado izquierdo. Y entonces, como suman al debe, vamos a decir que las cuentas de activos y gastos son de naturaleza deudora. Y de ser naturaleza deudora no tiene nada que ver con deber dinero, con tener una deuda. Más bien tiene que ver con que van al debe, nada más. Ese es el motivo. Por otro lado, las cuentas de pasivos, capital e ingresos, que en la ecuación ya estaban del lado derecho, sabemos que suman al haber. Y como suman al haber, decimos que son de naturaleza acreedora. Simple. Como lo vimos en la ecuación, así funciona la T. Ahora, ya sabemos dónde suman, pero ¿dónde restan? ¿Qué pasa con las cosas que suman a la derecha de la ecuación? ¿Qué pasa si las paso a la izquierda? Ajá. Cuando los ponemos al revés, los activos y los gastos del lado derecho, vamos a decir que restan. ¿Ok? Ellos están restando. Pero eso no significa que dejan de ser cuentas de naturaleza deudora. Su naturaleza es ser deudor. Al igual que la naturaleza de los pasivos, el capital y los ingresos es ser acreedor. Pero restan del lado del debe. ¿Ok? Su naturaleza es contraria. Entonces, en resumen, los activos, que son los bienes que tenemos para generar beneficios económicos, suman al debe y restan al haber. Los pasivos, que son las deudas, restan al debe y suman al haber. Las cuentas de patrimonio, que no sean gastos, y alguna otra excepción que veremos en el futuro, restan al debe y suman al haber. Las cuentas de ingresos restan al debe y suman al haber. Y finalmente, los gastos suman al debe y restan al haber. ¿Ok? No sé si surge aquí alguna pregunta, muchachos. Si no, ya saben, tienen la posibilidad de hacer comentarios, retroceder el video, verlo cuantas veces sea necesario. Antes de pasar de tema, sí quería hacer una aclaración. Muchas veces pasa con los estudiantes que perciben por algún motivo que las cosas que van al debe son buenas. ¿Por qué? Porque tenemos a los activos al debe. Y como los activos son cosas buenas, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, son los bienes que tengo, entonces entendemos que el debe es bueno. Y que como en el haber están los pasivos, y los pasivos son deudas, y las deudas son cosas malas, entonces en el haber van las cosas malas. Pero no caigan en ese error. Desde ya, desde el inicio, no cometan ese error contable. Esto es simplemente una ecuación. Hay cosas buenas que están del lado del debe como los activos, pero también hay cosas buenas que están del lado del haber como los ingresos. Los ingresos es lo mejor que hay. Estoy generando capital a partir de mi actividad y suman al haber, porque no es bueno y malo el debe. Vean los gastos. Los gastos son cosas malas, entre comillas, ¿verdad? Son salidas de recursos, me refiero. Los gastos tendrían siendo cosas negativas. ¿Por qué? Van al debe. Porque esto es una ecuación. Esto no es de buenos y malos. Es simplemente entender de qué lado suman las cosas. Y hay cosas buenas sumando de un lado, pero también hay cosas malas sumando de ambos lados. Así que no cometan ese error de creer que hay cosas buenas y malas en la cuenta y que van de un lado o del otro. Cada cuenta va de su lado. Y bueno, entenderé que ya saben, preguntas, pueden echar por atrás, pueden hacer comentarios. Sigamos. Estamos hablando de registrar. Hasta ahorita no hemos visto más. Es más, todo lo que hablamos parecía que seguía siendo ecuación. ¿Dónde están los registros? A los registros contables les llamamos asientos de diario. Journal entries en inglés. Asientos de diario. Incluso, si ustedes buscan la palabra asiento en el diccionario de la RAE, va a decir que sí, es un
Un artículo donde las personas se sientan en una silla. Pero también asiento significa registrar. Hacer imputaciones a un libro de registros. Asientos tiene este otro concepto. Por eso los asientos contables se llaman asientos de diario. Los registros contables se llaman asientos de diario. Estos registros tienen que tener una serie de requisitos. Tienen que tener una fecha. Tienen que tener una fecha contable. ¿De en qué momento afecta la contabilidad? Tiene que tener una fecha de documento. En caso de que estemos registrando documentos. Ven que es opcional. Lo que no es opcional, y si algún día lleva un curso conmigo, no es opcional, es la descripción de la transacción. Fundamental. La descripción es importantísima. La cuenta contable por debitar, con sus respectivos débitos. La cuenta contable por acreditar, con sus respectivos créditos. ¿Y qué es eso de cuenta contable? Efectivo es una cuenta contable, cuentas por cobrar es una cuenta contable, cuentas por pagar es una cuenta contable, ingresos por servicios es una cuenta contable, gastos por servicios públicos es una cuenta contable, capital social es una cuenta contable. Todas las diferentes clasificaciones que yo le puedo dar a una transacción dentro de mis cuentas contables, dentro de mi catálogo de posibilidades, se llaman cuentas contables. Hay una cuenta que va a ir al debe y va a haber como mínimo una cuenta que se va a acreditar. Porque, como ya vimos, cuando hagamos un registro, tenemos que afectar tanto al debe como el haber. Entonces, como mínimo, hay una cuenta. Como mínimo, pueden haber 30, pero como mínimo hay una al debe y como mínimo hay una al haber. Pueden ser 3 y una, o sea, pueden ser 3 cuentas contra una cuenta, pero si el monto, porque como la contabilidad es en montos, en importes monetarios, si los montos son iguales, no hay problema. Pueden haber más cantidad de cuentas en un asiento de un lado que del otro, lo que importa es que peguen los montos, que cuadre, que sean iguales en su suma. Típicamente se tiene que poner cuál es la moneda del asiento, eso es opcional. Se puede poner el tipo de cambio para que se sepa que si el registro fue hecho en una moneda distinta de la que típicamente se usa, se sepa a qué tipo de cambio se realizó. Y algún número de referencia. Esto conmigo también es fundamental. Como la descripción es importante, el número de referencia es importantísimo. Que puede ser el número de factura, el número de cheque, el número de transferencia, lo que quieran. Un número único de referencia. Importante siempre. Y toda esa información que tenemos acá, típicamente la tabulamos en un cuadrito como el que tenemos acá. Vean que tenemos la fecha contable, tenemos una columna para poner aquí el número de referencia, tenemos el espacio para poner la cuenta, digamos que efectivo, no sé, contra cuentas por pagar. Vamos a obtener el día para poner los montos que sumen igual. La moneda, vamos a poner que es en US dollars. Y aquí vamos a poner una descripción. Bueno, no puse la fecha 31 de diciembre. No hay nada así que importa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de la transacción que estábamos hablando? De que dimos servicios legales a $8,000, que lo cobramos en efectivo. Así sería el registro contable. Con su fecha, con su número de factura, con una cuenta que se debita, que es la de efectivo, porque recuerden que era la que estábamos colocando al debe. Vamos a verlo rápidamente acá. Recuerden el ejemplo que teníamos. Recuerden que estábamos incrementando los 8,000 del efectivo al debe. Entonces por eso acá tenemos los 8,000 del efectivo al debe. Y los ingresos de 8,000 los estamos dejando a ver, que son los ingresos legales. Este es el registro contable de la transacción que vimos anteriormente. Si es necesario, detenga el video, póngale pausa, analícelo. Si tienen dudas, está la caja de comentarios, no hay ningún problema. Continuamos. Finalmente, para terminar, ya después en clase su profesor le puede poner 1000 prácticas. Espero hacer un segundo video con ejemplos de cómo se mueve la ecuación contable. Así que nada más para terminar un poquito el lenguaje, jerga de contadores. Sabemos que hay debe,
Pero al debe también le llamamos cargo. O sea, cuando en un asiento contable hay algo registrado al debe, le decimos, este es el cargo a la cuenta efectivo. Se está cargando la cuenta de efectivo. ¿Por qué? Tradición, tonteras, digamos, ¿qué importa? Deudor, un saldo, se dice que es deudor cuando la cuenta tiene un saldo del lado izquierdo. Después veremos la mayorización, tranquilos. Un débito es lo mismo que un cargo. Esto para las cosas que están al debe. Para lo que va al haber, utilizamos otros nombres. En vez de cargo, hablamos de abono. ¿Por qué? No importa, es el lenguaje. En vez de deudor, hablamos de acreedor. En vez de débito, hablamos de crédito. El lenguaje, jerga, jargon, es bueno que se lo aprendan. Tanto contadores como no contadores. Es bueno que se lo aprendan. Entonces, para ir aterrizando, algunas sugerencias también para hacer asientos. Número 1, analizar y entender la transacción. Si no se entiende la transacción con palabras, con lenguaje humano, muy difícilmente el registro va a salir bien. Lo importante es entienda qué demonios pasó en la empresa, qué vamos a registrar. Identificar las cuentas contables afectadas. Entender, mira, si me está entrando efectivo, hay que mover la cuenta de efectivo. Mira, me dieron un servicio que es un costo para mi empresa. Esto es un gasto. Uy, compré un vehículo, ahora tengo un vehículo. Bueno, toque la cuenta de propiedad, planta y equipo de vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar las cuentas, tener el feeling. Una vez que usted entendió la transacción bien, debería de ser capaz de manera instintiva, identificar cuáles son las cuentas. Al inicio cuesta, pero con la práctica se adquiere esa capacidad. Considerar el tipo de cuenta. Mira, el vehículo es un activo, o es un pasivo, o es patrimonio, o es ingreso, es gasto. ¿Por qué? Porque a partir de yo saber qué vehículo es un activo, yo sé que los activos van al debe. Entonces, por tanto, vehículo lo voy a tener que debitar, que cargar al debe. Y ese es el paso que dice acá, tener en cuenta en la naturaleza. Yo sé que los activos son de naturaleza deudora. Entonces, por eso voy a hacerle un cargo. Identificar la cuenta que recibe el cargo, o sea, la que va al debe. Identificar la cuenta que va a ir al haber. Y una vez que se tiene eso, intentarlo y ponerlo en papel. Y les digo, va a haber un segundo video con los ejercicios de las páginas 63, 64 y 65 del libro de Contabilidad Financiera del 2007. Está gratis en internet. Es un libro excelente de don Gerardo Guajardo Cantú y la señora, me parece, Laura Andrade. El famoso es Cantú, es Guajardo, por eso solo lo mencionó él. Pero hay una coescritora. Así que muchachos, preguntas, caja de comentarios. Si no, denle para atrás, escúchelo cuantas veces sea. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y adiós.